Qué bendición saber que estás conectado una vez más con nosotros. Ponte cómodo ahí, reúne a la familia porque ya vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Espero que puedas estar muy atento a lo que la palabra de Dios va a decir a tu corazón en este día. Queremos saber más de ti y poder ayudarte, así que por favor deja tus datos y también tus peticiones de oración en los comentarios y si es posible puedas llenar el formulario para contactarnos contigo y ayudarte en lo que tú necesitas. Disfruta la reunión.
glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste. Y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor del rey, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Bienvenidos hermanos a la Iglesia Bautista Libertad. Nuevamente estamos estudiando la carta de Primera de Juan y quisiera invitarte a que me acompañes ahí por favor en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar viendo el estudio de hoy, las claves para el éxito espiritual, las claves para tener una vida espiritual exitosa. No podemos amar a otros, dice el apóstol Juan, si primero no amamos a Dios el Padre. Por eso Dios quiere perfeccionar, Dios quiere madurar en nosotros su amor para que nosotros podamos crecer y también tener vidas espirituales exitosas. Perfeccionar en el texto que vamos a leer ahora significa simplemente madurez o integridad en la vida del creyente. Es cuando tú estás creciendo, estás madurando, estás siendo más íntegro como hijo de Dios. La vida cristiana es una experiencia diaria de crecimiento. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18, no lo busques, va a aparecer en pantalla, guarda tu espacio ahí en 1 de Juan 4, dice la palabra de Dios: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo debemos estar en una búsqueda incesante de crecer, en una búsqueda día a día de poder madurar también a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el creyente, para tener éxito espiritual, debe estar madurando, debe estar creciendo. ¿Cómo tú puedes saber que tu amor por Dios está creciendo, perfeccionándose? ¿Cómo tú puedes saber que estás madurando, creciendo espiritualmente? El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, nos va a dar algunas evidencias a ver si tú y yo estamos creciendo de la forma correcta. 1 de Juan capítulo 4, versículos 17 al 19, vemos la primera evidencia. Mira lo que dice la palabra de Dios: en esto se ha perfeccionado, madurado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuál es la primera evidencia que tú puedes evaluar en tu propia vida si estás madurando espiritualmente y obviamente yendo a la dirección de éxito a la manera de Dios? La primera evidencia es la confianza que tú tienes en Dios. La confianza. El cristiano que teme, según acá el apóstol Juan, es porque no entiende el amor de Dios. No están creciendo en el amor de Dios. No están creciendo en su confianza, en su fe, en la certeza que Dios les va a cuidar independiente la situación en la cual están viviendo. La confianza y el temor no pueden coexistir. Tú no puedes decir confío en Dios y vivir con miedo, vivir con temor. La Biblia enseña acá en el pasaje que el amor echa fuera el temor en el versículo 18. Tú no puedes estar temiendo en este tiempo de cuarentena y estar diciendo a otros: yo amo a Dios, pero también confío en Él. Eso es como casi una incongruencia. No van juntos el temor y la confianza. O vives por fe
o vives por temor, pero no puedes estar viviendo en ambos a la vez. La palabra que ocupa acá para temor es la palabra fobia. Incluso esa palabra fue tomada en el idioma inglés para hablar de algunas luchas que tiene el ser humano con algunos miedos. Por ejemplo, está la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Está la aracnofobia, probablemente algunas damas en casa tienen esta fobia. A ver, ¿a qué es la fobia? A las arañas, ¿ya? Mi esposa, siempre cuando hay una araña, sea pequeñita o sea grande, ella está gritando y ella como que se paraliza ante el temor y ella pide que yo vaya como un valiente, pero te digo algo, también tengo miedo a las arañas, ¿ya? Y yo solamente voy y mato la araña y trato de verme lo más valiente posible. Pero acá en el pasaje está dando la idea de la crisis fobia, que es un miedo a un juicio posterior. El miedo, el temor a ser juzgado no solamente por Dios, pero también por otros. Si las personas tienen miedo, según algunos expertos, es debido a algo en el pasado que les persigue, quizás a algo en el presente que les está molestando o algo en el futuro que sienten una amenaza. Quizás tú estás teniendo mucho miedo en este tiempo de cuarentena de haber sido contagiado o de tener o ser contagiado a futuro por todo esto del coronavirus. Y no te culpo, pero un sinónimo, una evidencia que tú estás madurando en tu fe en Cristo, madurando en el conocimiento del amor en Cristo, es que tu confianza esté depositada en Dios. Puedes tener miedo al pasado. El creyente no tiene miedo al pasado. Tampoco debe haber algo en el presente que le debe estar molestando o algo en el futuro que puede sentir como una amenaza. Más bien, tú como creyente no tienes razón para temer. El pasado quedó atrás, dijo el apóstol Pablo. En toda nuestra vida pasada quedó atrás. Ahora somos nueva criatura, dice en 2 Corintios capítulo 5. Incluso para nosotros, nuestros pecados pasados no nos pueden llevar a un juicio delante de Dios para poder ser juzgados como culpables e ir al infierno. Incluso ese juicio, como hemos estado estudiando en la carta de Primera de Juan, vemos que en la cruz Cristo quitó la culpa del pecado, quitó la penalidad del pecado y ahora tú y yo ante el Padre somos declarados justos. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, hablando del juicio que no será para nosotros, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo no estamos en posición de condenados. Tú no tienes que temer al pasado antes de poner tu fe en Cristo. Tú cuando colocaste tu fe en Cristo, todas las cosas pasadas, todos los pecados pasados, todo lo que ofendiste a Dios, ofendiste probablemente a otros, Dios lo perdonó en la cruz. Y ahora tú no estás en la silla de condenado, más bien ahora tú estás en la silla de libre. No tienes ninguna silla, no tienes ninguna cadena. Tú ahora puedes declarar a otros que Cristo te ha hecho libre y ahora tienes que ocupar esa libertad para servirle, para amarle, para poder también ayudar a otros. Dios en su espíritu nos da valentía. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué? La Biblia enseña que tú y yo, Dios, cuando colocó el Espíritu Santo en nuestra vida, no nos dio temor. Todo lo contrario, quitó esos miedos, quitó ese temor, más bien Dios colocó a través de su Espíritu Santo poder, colocó ese poder que puede ayudarte a servir a otros, a servir a Dios con confianza. No solamente ese poder, pero amor, justo lo que estamos hablando en Primera de Juan, el amor, cuando crecemos en el amor, que echa fuera el temor, ahora Dios lo ha colocado en tu corazón a través del Espíritu Santo y dominio propio. Tú puedes dominar tus miedos a través de la obra que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo en tu vida. ¿Hay alguna razón por qué temer? En el pasado no hay nada. Ahora tú te puedes preguntar, pero ¿pueden haber cosas en el futuro que me pueden hacer temer? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 y 38 y 39. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. 37.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, subraya las dos siguientes frases, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay miedos que vienen por cosas del pasado, por cosas que estamos viviendo ahora en el presente o cosas que van a venir, pero la Biblia enseña de que debemos estar seguros como creyentes de que nada en el presente, nada en el pasado, nada de lo que puede venir nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Estás teniendo miedo? ¿Estás enfrentando alguna dificultad producto a todo esto del virus? Te quiero animar, confía en Dios. Es una de las evidencias de ser un cristiano maduro. Un cristiano inmaduro se arroja entre el miedo y el amor de Dios y está viviendo acongojado y está atribulado su alma, pero un cristiano maduro descansa, confía en el amor de Dios. Y quiero invitarte en esta hora a que tú puedas descansar en el tierno amor de Dios que también te va a ayudar a despejar el temor en tu vida. ¿Qué otra evidencia hay? Mira lo que sigue diciendo el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. La segunda evidencia que tú estás creciendo, madurando, no solamente es que tienes confianza en Dios, que estás fuera del temor, sino que en segundo lugar también la segunda evidencia es la honestidad que te evidencia como cristiano. La frase, si alguno dice, es una advertencia contra fingir. La Escritura está llena de esas evidencias y está arrojando el problema que hay a veces en nuestro corazón de estar fingiendo, de estar tratando de caerle bien, complacer a otros. Te hago la pregunta, ¿a quién quieres complacer? Fingimos para recibir aprobación de otros. Y a veces en nuestra vida estamos tan acostumbrados a fingir delante de otros para no quedar mal, que a veces nos olvidamos que la Biblia está animando al creyente a ser honesto, a ser íntegro en cada una de sus vidas. A la única persona que debemos estar tratando de buscar complacer es a nuestro Señor. Te animo a complacer solamente a una audiencia que quizás es la más importante en tu vida, que es Dios. Porque si buscas quizás complacer a otros, te vas a frustrar, te vas a desanimar, vas a tener muchos esfuerzos y probablemente no vas a lograr los resultados que estás buscando. Debes buscar complacer a Dios y cuando buscas complacer a Dios, haces lo que Dios quiere para tu vida, está trabajando en tu corazón, en tu ser y también puedes servir y ayudar a otros y complacer a otros a través de tu servicio y tu amor hacia las personas. La honestidad trae paz en la persona y poder para poder servir a Dios en la práctica. Te quiero animar, sé honesto con tus palabras. Sé honesto en cómo estás viviendo. Sé honesto también en cuanto a lo que es tu verdadera naturaleza en Cristo. A veces personas dicen que nosotros como cristianos nos comportamos bien en la iglesia y el resto nos estamos comportando mal, que somos unos hipócritas. Y quizás tienen la razón, porque cuando estamos en la iglesia estamos siendo honestos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, que ahora es la naturaleza real que nosotros tenemos, nuestra identidad correcta, y cuando vamos al mundo y hacemos todo lo que es opuesto a lo que Dios quiere, ahí estamos siendo hipócritas. Te quiero animar a ser honesto, a ser íntegro, a poder comportarte en todo lugar, en todo momento, de acuerdo a tu nueva naturaleza espiritual. El amor y la verdad siempre van de la mano en el creyente en Cristo Jesús. Una evidencia, no solamente la confianza, no solamente la honestidad, pero ahora vamos a ver en el capítulo 5, en los primeros 3 versículos, una tercera evidencia. Fíjate lo que dice la palabra. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos
a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y fíjate que, y sus mandamientos no son gravosos. Una tercera evidencia de que tú estás entendiendo el amor de Dios, de que tú estás madurando en tu vida espiritual, la tercera evidencia es una obediencia gozosa hacia el Señor. No solamente Dios quiere que lo obedezcas, también quiere que lo hagas con gozo. Sus mandamientos, según lo que dice el versículo 3, no son una carga, no son gravosos. Hay creyentes que se están quejando con lo que Dios demanda de sus vidas. Dicen, si solamente yo pudiera hacer lo que Dios quiere, quizás sería la persona más triste del mundo, sería la persona más, presionada. Dios quiere algo de mí y no me gusta. Quizás tienes que evaluar tu vida de madurez espiritual o probable si tú eres un hijo de Dios o no. Porque según la Biblia dice que lo que Dios quiere para nosotros sus hijos no debe ser una carga, no debe ser gravoso. Toda la creación que Dios ha creado obedece a Dios excepto el hombre. Tú y yo a veces tenemos una actitud de rebeldía a la voluntad de Dios. Y la desobediencia a la voluntad de Dios es una tragedia, pero también lo es una obediencia de mala gana. Quizás hay algunos padres que están viendo este mensaje el día de hoy y tú puedes entender bien esta idea porque nos gusta que nuestros hijos obedezcan, pero ¿qué desánimo es para nosotros como padres cuando nuestros hijos hacen algo, pero con mala cara, con mala actitud, de mala gana? Dios quiere obediencia, pero también quiere obediencia gozosa. No solamente quiere que sirvas, no solamente quiere que sigas sus mandamientos, quiere que lo hagas con la actitud correcta. Dios quiere que lo hagamos con gozo. ¿Cuál es el secreto? Según este pasaje que acabamos de leer, es cuando nosotros entendemos que obedecemos y servimos a un Padre amoroso. Somos familia de Dios, por eso nos amamos y nos servimos. Hermano, cuando tú obedeces a Dios, no estás obedeciendo como un esclavo a un amo, más bien estás obedeciendo como un hijo a su Padre. Y Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Dios de amor y Él quiere que nosotros le amemos y le sirvamos, con amor también en nuestra vida. Si decimos que le amamos, le vamos a obedecer con la actitud correcta. Mira lo que dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira lo que dice el versículo 21 del mismo capítulo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dos pasajes en el mismo capítulo que dicen, amar a Dios, pero vas a obedecerle con la actitud correcta, vas a obedecerle porque amas a Dios y eso provoca gozo en tu corazón. Cuando tú obedeces la palabra de Dios con todo gozo, tú puedes ver que tu vida espiritual va madurando. Quizás recién estás partiendo la carrera espiritual y todavía para ti son un poquito una carga las obediencias, los mandamientos de Dios. Te quiero animar a seguir madurando y cuando tú lo hagas vas a sentir gozo en servir a Cristo, vas a sentir gozo en compartir su evangelio, vas a sentir gozo en poder ayudar a otros a conocer más a Cristo, vas a sentir gozo al abrir la Biblia y al estar en comunión con Dios. Te quiero animar a que evalúes cuánto gozo hay en las cosas que haces por el Señor. Si amamos a Dios, amamos su palabra. Si amamos su palabra, vamos a obedecer su palabra. Si le obedecemos, mostramos nuestro amor a Él. Pero si mostramos nuestro amor, tenemos gozo al hacerlo. Y quiero animarte, hermano, a que tú evalúes qué tan maduro eres al ver cuánto gozo, cuánta obediencia también hay en tu vida. Y no se queda ahí, una última obediencia que quiero ayudarte, y aquí la palabra de Dios va a mostrar, desde el versículo 4 hasta el versículo 5, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Interesante, la última evidencia de que tú estás entendiendo el amor de Dios, que estás madurando en tu fe, es la victoria que estás teniendo en tu vida espiritual. Algo interesante, cuando estaba viendo algunos ejemplos de victoria, pude encontrar dos ejemplos en la historia acerca de victoria. Uno es el nombre de una diosa griega llamada Nike,
que significaba victoria. Y otro es un misil en los Estados Unidos, un cohete que tiene varias marcas, que habla de la victoria que ellos tienen cuando lo llevan a cabo o lo ejecutan. Victoria es algo importante. Gente está buscando la victoria. Hay victoria en diferentes áreas de la vida y en la parte espiritual, tú y yo como hijos de Dios debemos tener vidas victoriosas. El amor cristiano y la victoria en Dios van siempre de la mano. No es fácil obedecer a Dios. Es mucho más fácil dejarte llevar por el mundo. Hay tres enemigos, tu carne, el mundo, el enemigo, que están luchando por derrotarte, porque tú tengas una vida no gozosa, una vida que no complazca a Dios. Pero ahora tú tienes una nueva naturaleza victoriosa dentro de ti, que es la naturaleza que Dios ha colocado a través de su Hijo Jesucristo en el momento de la salvación, y es una naturaleza victoriosa. El creyente, por definición en la Biblia, es alguien victorioso, debido a que hemos nacido. Somos vencedores porque compartimos una naturaleza de victoria. Cristo ha vencido por nosotros. Tú no tienes que tratar de ganar la victoria. Más bien tú, cuando entiendes, conoces la Biblia, lo que dice la Biblia acerca de lo que ha hecho Cristo por ti, tú puedes estar en la posición ahora, vivir de la posición que Dios te ha colocado como victorioso. Juan 16:33 dice la palabra de Dios en cuanto a la victoria que ha proclamado Cristo. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero fíjate, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo te está diciendo el día de hoy: hay problemas, hay dificultades, hay discusiones, hay cosas que tú no puedes, tranquilo. Yo ya lo he logrado por ti. Yo ya he vencido en tu lugar. Y quiero que también disfrutes esa misma victoria que yo ya te he dado. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes que la Biblia dice que no solamente tú eres victorioso, vencedor, pero la Biblia dice que tú eres más que eso, que tienes una posición más que vencedor? Y esa es la clave. Cuando tú creces espiritualmente, entiendes estas verdades y puedes vivir de acuerdo a la victoria que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús. La clave para apropiarnos de la victoria es la fe en Él. La fe va a actuar sobre la base de la verdad. Por eso tú tienes, para tener victoria en tu vida, que madurar, crecer en el conocimiento de la gracia, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tú entiendes las verdades de la Escritura, te apropias por fe de ellas y estás viviendo en la posición que Dios te colocó de victorioso. ¿Quieres tener victoria? Pone tu fe en primer lugar en Cristo. Si tú estás escuchando este mensaje y todavía no has puesto tu fe en Cristo, ese es el primer paso. Tú quieres tener una victoria, pone tu fe en Cristo en primer lugar. En segundo lugar, practica la comunión con Cristo. Lee y ora cada día. Busca ayuda para entender la Escritura. Pasa por un discipulado. Involúcrate ahora en las enseñanzas que estamos otorgando como iglesia. Practica la comunión con otros cristianos. En tercer lugar, aplica la palabra en tu vida. No basta solamente con conocer para madurar la victoria. Tú tienes que hablar de la palabra de Dios. Si tú estás escuchando un mensaje de la Biblia, pregúntate, ¿cómo yo lo estoy aplicando? ¿Cómo estoy viviendo de acuerdo a estas verdades? Y cuando lo hagas, tú puedes tener también una vida madura. 4 evidencias si tú estás madurando espiritualmente y teniendo una vida exitosa. En primer lugar, estás confiando en Dios. En segundo lugar, estás siendo honesto de acuerdo a tu nueva naturaleza en Cristo. En tercer lugar, estuvimos viendo también cómo Dios también quería mostrarte la actitud de a Él. Y en cuarto lugar, cuánta victoria hay en tu vida. Quiero animarte a tener también estas cualidades en tu vida y tener una vida exitosa a la manera de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te pido y te ruego que nos ayudes como hijos tuyos, Señor, a poder mostrar estas evidencias de madurez. Y si hay alguna persona en este momento que está luchando con esta madurez que debemos tener como hijos tuyos, Señor, que nos ayudes a entender estas verdades y poder aplicarlas en nuestra vida. Pero también te pido, Señor, en esta hora, que si habrá alguna persona que todavía no ha puesto su fe en ti, sea
de su salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, queridos hermanos, espero que estén todos muy bien, que hayan tenido una muy buena tarde. Acompáñenme por favor al libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Algunos se estarán extrañando porque este es un versículo que muchas veces hemos visto en nuestra iglesia de manera presencial y también lo hemos visto quizás en algunas reuniones online. Pero mira lo interesante de Marcos capítulo 16, versículo 15. La Biblia dice, hablando Jesús mismo, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bien, es interesante esto porque nosotros como iglesia, como tú bien sabes, tenemos algunos misioneros en terreno que están cumpliendo la gran comisión. Ellos están cumpliendo Marcos 16:15. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? La misión que Jesús les dio fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio. Pero nosotros enviamos misioneros, pero a la vez nosotros como iglesia debemos estar detrás de ellos, respaldándolos, apoyándolos en oración y también con nuestras ofrendas. Entonces, el tema de nuestras ofrendas es un tema muy importante, sobre todo ahora en estos tiempos quizás de un poco de dificultad económica. Debemos como iglesia preocuparnos por nuestros misioneros, tanto en oración, pero también con nuestras ofrendas. Recuerda que las ofrendas también son partícipes de esto. Y con esto nosotros podemos seguir apoyando a nuestros misioneros para que puedan seguir haciendo lo que Dios les mandó a hacer, que es alcanzar a otras personas. Bien, entonces es interesante, ¿no? Lo de Marcos 16:15, pero no quiero terminar el principio aquí, sino que por una parte muy importante los misioneros, pero también me gustaría recordarte que Marcos 16:15 no es solamente para el pastor, no es solamente para los misioneros, sino que también es para ti y para mí. Bien, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento que nos dejó el Señor Jesús para los misioneros, para el pastor, para ti y para mí. Entonces te desafío a que esta semana Marcos 16:15 lo puedas aplicar en tu vida y sea donde sea que estés, si vas al trabajo, si estás en casa, puedas aplicarlo. Bien, entonces te desafío a eso, que Marcos 16:15 puedas hacerlo partícipe durante tu vida, durante esta semana y durante toda tu vida. Bendiciones, queridos hermanos, espero que tengan una muy buena semana, cuídense y nos vemos pronto.